Queridos televidentes, sean bienvenidos a un capítulo más de el canal Salud Internacional. Como siempre, recomendamos el cuidado y más en esta época en la que hemos tenido todo este problema de la salud pública. Por eso es importante el tapabocas, lavarnos las manos y el distanciamiento social. Para cuidarnos nosotros, pero también para cuidar a nuestra familia y a nuestro entorno social. Como siempre en el canal Salud no solamente tratamos los temas de la salud física, también los temas de la salud emocional y del entorno del medio ambiente. En esta ocasión tenemos un tema muy importante porque tiene que ver con la incertidumbre, con el miedo que ha generado precisamente toda esta pandemia y toda esta nueva realidad que nos ha puesto en un contexto muy distinto. Tenemos expectativas de cómo va a ser el nuevo mundo, de cómo se va a desarrollar la nueva realidad que nos corresponde. Y ha circulado en las redes sociales un mensaje que ha calado fuertemente. La verdad, este mensaje ya le ha dado 2, 3 vueltas al mundo, con las 20 predicciones de cómo va a ser la nueva realidad inmediata que vamos a tener que afrontar. Ese mensaje lo ha escrito un consultor en innovación, artista, escritor y ahora futurólogo, porque ha logrado predecir, identificar nuestra nueva realidad. ¿Cómo va a ser esta nueva realidad? Él es Carlos Glad y hoy lo hemos invitado aquí al canal Salud Internacional para que nos cuente acerca de esos 20 puntos de qué tenemos que hacer, lo positivo, lo negativo que trae la nueva realidad. Carlos, bienvenido al canal Salud. Gracias. Primero que nada, mil gracias. Soy muy cercano a Colombia. De hecho, tengo aquí mi café colombiano tomándomelo para poder iniciar esto. Es un placer. He estado dando conferencias, inclusive en Colombia, entonces me encanta y ahora pues, de por sí son internacionales ustedes. Esto ha sido un fenómeno muy curioso. O sea, yo escribí algo en mi Facebook personal para que mis amigos entendieran que las cosas están cambiando. Yo no estaba haciendo una declaración al universo y de repente, ¡pum!, todo se volvió totalmente viral. De esas cosas que uno no espera que le pasen en la vida y curiosamente a veces no planeas las cosas y te caen y te llegan. ¿Por qué lo escribí? Primero que nada, era el 3 de enero y era regresando de las vacaciones. Fuimos a un lugar cerca de la Ciudad de México que hay mucha naturaleza para estar más relajados y he estado leyendo en los últimos meses sobre muchos especialistas, dueños de grandes empresas, de qué es lo que viene, ¿no? Por otra parte, yo soy alguien que siempre llevo un año desde que esto empezó diciéndole a la gente, esto viene muy fuerte, esto va a cambiar mucho formas de pensar y de trabajar. Y mis amigos todo el tiempo me decían, no entiendes eso de la nueva normalidad, Carlos. Esto va a regresar exactamente como estaba antes. Esto es un péndulo. Se fue a un lado y luego va a regresar al otro. Yo les decía, en la historia de la humanidad las cosas cuando son muy fuertes no regresan igual, no funciona así. Me recuerda a los bebés o a los niños chiquitos cuando abren un cajón, meten un objeto, lo cierran, lo vuelven a abrir para entender cómo funciona el mundo y entender que lo que dejaron allá adentro va a estar siempre allá adentro. Esa es una forma de entender a un niño chiquito cómo funcionan los objetos. Yo estoy lleno, siempre estoy lleno de objetos a mi alrededor, soy diseñador industrial de carrera. Eso es lo que no está pasando. Las cosas, cuando abras el cajón otra vez, ya no van a estar ahí exactamente iguales. No sé qué va a estar ahí, pero no va a ser lo mismo y eso es lo primero que tenemos que entender. Es muy interesante, Carlos, porque, claro, estamos esperando que las cosas queden igual y no necesariamente van a quedar igual. Algunas pueden que continúen, otras no, se entremezclan estos resultados, pero tenemos una gran ansiedad de saber y temor de cómo vamos a tener que enfrentar el futuro. Primero empecemos
descifrando algunos de esos 20 puntos de lo que va a suceder y de qué cambios tenemos que hacer, a qué nuevo mundo nos vamos a enfrentar. Así de que hablemos de uno muy puntual que me parece importante, la espacialidad, los espacios de trabajo, porque lo que hemos sentido es que nuestra movilidad se ha frenado mucho. ¿Cómo va a ser esa vida laboral, de estudio, ese fenómeno de nuestra cotidianidad en las actividades principales? Las personas que más admiro, el que creó Netflix, dijo un concepto muy interesante. Dijo, durante muchos años, en los últimos 10 años, nos divertíamos viendo pantallas, tomen pantallas, televisión, celular, cine, lo que quieran, nos divertíamos viendo pantallas y trabajábamos en persona. ¿Qué está pasando hoy? Trabajamos en pantallas y nos debemos de empezar a divertir en persona. Teníamos los valores contrarios a lo que debe de ser. Yo tuve una empresa con mucha gente a mi cargo y cuando se cerró la empresa porque ya no funcionaba, varios de los que yo veía como mis más cercanos amigos, por cuestiones, aunque se les liquidó perfecto, se portaron de una forma muy agresiva conmigo y nunca me volvieron a hablar. Y a mí me dolió mucho. Y yo en ese momento me di cuenta que a lo mejor uno no debe de revolver quiénes son sus amigos y quién es la gente con la que trabaja. Es triste, pero esa es la realidad. Entonces, por otra parte, cuando empieza esto de la pandemia, yo empiezo a hacer mucho más reuniones en la terraza de mi casa, que tengo la suerte de tener una terraza, y invitar a más amigos y platicar más y estar más reunidos. Entonces, lo que empieza a pasar es que te das cuenta que a los amigos son a los que quieres ver más seguido y a los de trabajo es trabajo. Dicho eso, entendamos una cosa. Durante mucho tiempo se empezó a decir que la gente alucinaba trabajar desde su casa y quería regresar a las oficinas. En Estados Unidos, que hacen estudios de todo, sacaron un estudio hace unos días de 2,200 personas que se encuestaron de una forma muy, muy rigurosa. Sí. Y de ellos, el 78% dijo que está contento de trabajar desde su casa. 78% es altísimo. Muy alto. ¿Por qué? Muy alto. ¿Por qué razón? Uno, porque les parecía que ayudaba mucho a la ecología, porque no había tanta transportación, porque ahorraban mucho dinero y no gastaban en lo que antes gastaban transporte y comer fuera, porque convivían mucho más con su familia, porque su ritmo de trabajo era mucho más enfocado y cuando descansaban estaban totalmente descansando y no al revés. La gente tiene muchas confusiones y cree que antes la vida de la persona que iba a una oficina, primero que nada, no estoy hablando del que vive en el campo cosechando manzanas ni el que trabaja en una fábrica que está atornillando cosas. Ese va a estar ahí y no han cambiado ese tipo de trabajos. Yo hablo del trabajo de oficinas, de lugares presenciales, vamos a decir. Eso nos va dando de una vez la idea de que hay que tener unas herramientas adecuadas si eso se va a prolongar. Es que esto no es que se va a prolongar, es que esto ya es así. Las empresas ya están regresando a trabajar así en algunos países que van más adelantados con las vacunas y ya saben que van a trabajar así en los próximos años. Ya en México se acaba de autorizar una legislación de cuántas horas trabajas cuando trabajas desde tu casa, que a horas que no son de oficina no te pueden estar intensiando. Son una serie de cosas que tenemos que entender. La vida cambió. Lo que no funciona es una nueva realidad. Lo que no funciona definitivamente es el modelo híbrido. No sé si a ustedes, público, les ha tocado estar en una junta que la mitad es presencial y la mitad están en Zoom o en cualquier plataforma de esas. Es un caos. O sea, no nos escuchábamos, unos hablaban sobre los otros. Empezaron a salir muchos videos y memes, todos los vimos, en el que se burlaban de cómo era el trabajo en casa. Bueno, ahora que regresemos, o cuando ya se pueda regresar, van a salir mucho más de cómo es el trabajo en la oficina, que la gente tenía que
pasar hora y media de trayecto de ida y hora y media de trayecto de regreso, que salía de su casa antes de que sus hijos se habían despertado y regresaba cuando ya se habían dormido, que comía en un pequeño, en México decimos un Tupperware, es una marca, pero así le decimos, no sé cómo le dicen ustedes, en un cosito. Todo eso parece como que era normal, pero no era normal. O sea, perder un 15% de nuestro tiempo del día en transporte, no ver a los seres queridos. Tengo un sobrino que su hija nació unos días antes de que empezara todo el confinamiento, todo el aislamiento. Dice, fue lo mejor que me pudo pasar. La he visto crecer. No la hubiera visto crecer. Sería para mí una desconocida totalmente que la vería cuando regresé. Cuando regresé a la casa, ella está dormida. Entonces hay que entender que no todos los cambios son malos, que hay cosas que simplemente tenemos que empezar a adaptarnos. Pero de ahí todos me dicen, no, pero la integración física es muy importante. Sí, yo no estoy diciendo que trabajemos el resto de nuestra vida y todo sea a través de la pantalla. Lo que va a empezar a pasar son fenómenos totalmente diferentes, que es esos grandes congresos que hacían las empresas en las que durante todo el día teníamos que ver conferencias y conferencias, de las cuales yo di varias. Sí. Espero que no se pierdan. Conferencias y conferencias esperando que fueran las 6 de la tarde para que me dejaran de dar conferencias y me dejaran convivir con las personas que trabajo, tomar algo, platicar, jugar golf en la mañana siguiente. Bueno, ¿por qué tengo que recibir el informe anual de esa persona en esos 2 días que me invitaron a una playa? ¿Por qué? Si en cambio pueden ser 2 días de conectar, de vivir, de disfrutar, de conocer a mis compañeros de trabajo, de realmente conectar, hacer actividades, y que el informe del director me lo mande en una pantalla. Nos estás diciendo que el turismo laboral va a disminuir, va a caer prácticamente, pero que continúa el turismo de diversión, de encuentro, de contacto, pero que cada vez más el ser humano estará buscando más contacto con la naturaleza, pero conectados. ¿Cómo es eso? Más con la naturaleza y más con las personas de verdad, pero en momentos de estar conectados de verdad. Porque estar en un congreso, sentados uno al lado, durante 3 días, no quiere decir que estoy conectando con ellos. Estar en una oficina, en esos grandes graneros de muchos escritorios que se pusieron de moda hace 10 años porque se quitaron las oficinas y todos fuimos libres y ya no tenemos que estar en cubículos, podemos estar trabajando todos juntos. Sí, resulta que todos traemos audífonos y nadie habla con nadie hasta que es la hora del café. Bueno, entonces, una vez a la semana, mi equipo se va a reunir presencial en un lugar especial para eso. Una vez a la semana vamos a platicar de qué tenemos que hacer, hacia dónde tiene que ir la empresa, qué tenemos que hacer, cómo debemos de trabajar. Pero los demás días, déjenme trabajar mis 8 horas desde mi casa. No me hagan perder 3 horas de transporte. No me hagan perder tiempo de escuchar a mi jefe cuando estamos en persona dándome un discurso de 1 hora. Hagámoslo en la pantalla, pues estamos acostumbrados a ver series durante horas. ¿Sí me doy a entender? Sí, perfecto. Lo que sea real es real. Lo que sea información es información. Creo que lo que está pasando es que nos estamos dando cuenta de qué vale la pena y qué no vale la pena hacer presencial. Es como si tuviéramos menos tiempo dedicado antes todo el tiempo que me contrataba mi jefe era para eso. Me pagaban horas por estar en la oficina. Ese era el planteamiento de trabajo. Hay una inquietud muy fuerte que tiene que ver con que los empleos se van a reducir. ¿Cómo ves tú eso? Hay una tendencia desde hace varios años que la tecnología está sustituyendo empleos, pero nunca se ha podido demostrar que se generen menos empleos cuando cambian las cosas. Sí son cambios y sí son movimientos, sí. Pero si soy una persona que tiene algo que aportar a la empresa,
me voy a quedar. Elon Musk, el hombre más rico hoy en el mundo, que tiene las empresas más sofisticadas. ¿Por qué hablo de él? Porque es una persona que en vez de que solo le interese vender más o generar más riqueza, ni siquiera le interesa mucho el dinero, es lo que dicen. Es una persona que lo que le interesa es ver hacia el futuro, ver si la raza humana va algún día a vivir en otro planeta para sobrevivir si algo pasara aquí. Está viendo cómo sus autos sean más limpios para ayudar a la naturaleza. Todos esos principios son hoy del hombre más rico del mundo. ¿Pero por qué me refiero a eso? Él tiene una frase que dice que si en una junta tú estás y no estás generando valor, lo lógico es que te salgas de la junta y te vayas a trabajar. No es de mala educación, es de mala educación quedarte en una junta si no generas valor. Esa es la realidad del trabajo. La realidad del trabajo es que los que generan valor para las empresas se van a quedar, sea en vivo, sea en línea, y los que no generan, se les va a recortar. Es muy triste, pero por eso hay que dar este tipo de mensajes, porque tienes que prepararte y aprovechar este tiempo de que no sabemos hacia dónde van las cosas. Yo sé que hay despidos, es un caos, es una desgracia, pero cada quien tiene que pensar en sí mismo y decir, ¿cómo puedo yo generar más valor a la empresa o a la empresa en la que voy a trabajar? Porque en ese momento te vuelves indispensable. Hay una historia muy buena de cuando salen los autos en la época de Ford y demás, cuando eran los primeros autos, ya saben, que podían de ser cualquier color, pero todos negros, como decían, en el que están dos caballos platicando. En ese momento en Estados Unidos había 18 millones de caballos, porque todos se movían caballos. Y un caballo le dice al otro, ¿tú crees que esos autos nos sustituyan? Le dice, no, ¿cómo crees? O sea, llevamos toda la historia de los humanos y hemos sido la fuente de su transporte, de su trabajo. ¿Cómo crees que esa cosa nos va a sustituir? 5 años después había 2 millones de caballos en Estados Unidos, porque los caballos servían para cosas que ya no eran muy relevantes, seamos sinceros, o sea, así es, las cosas pueden pasar y volverse irrelevantes. Si tú estás en un plan de tengo que guardar mi trabajo, pero no estoy generando valor, eres irrelevante para la empresa. ¿Cuál es la actitud que se debe asumir hoy para adaptarnos mejor, para ubicarnos mejor en esta nueva realidad? Hay 3 cosas que se demostraron que era lo que iba a cambiar mucho la forma de trabajar. Una es, se busca gente más creativa para que pueda generar innovación. Primero que nada, la creatividad es interna y la innovación es la aplicación de tu creatividad. Así es como yo lo defino en mi libro del giro de 720 grados. Yo, todos mis procesos creativos, y no quiere decir que son de pintura ni de arte, son procesos yo hoy en día estoy generando nuevos modelos de negocio para las empresas, no tiene nada que ver con diseño, ¿no? O lo uso, pero como un elemento, como una herramienta más. Entonces, una parte es ser más creativos, encontrar cómo volverse más creativos. Y la creatividad viene, por lo que escribí en mi libro, de volverse más curiosos, porque yo no puedo tratar de ser más creativo, pero sí puedo volverme más curioso. Si te vuelves más curioso y aprendes de todos los temas y sabes de todos los temas, aunque sea un poco, todos los días lees de todo tipo de cosas, se sorprenderían de las cosas que yo veo y leo todos los días y veo videos. A veces digo, ¿a mí qué me importa este tema? Apréndelo, tienes que saber de básquetbol, aunque no te guste el básquetbol. Vuélvete primero más curioso. Después eso te vuelve más creativo, automáticamente. Lo he demostrado en mis conferencias, talleres muchas veces. Entonces, de volverte curioso te vuelves más creativo. La gente creativa es mucho más feliz con su trabajo. Y la gente que es feliz con su trabajo siempre es más curiosa. Entonces, por eso se llama giro de 720 grados, porque son 2 vueltas. Curioso, creativo, feliz. Curioso, creativo, feliz. A eso me refiero con esa teoría que desarrollé hace unos años. Las otras 2 cosas que son muy importantes es pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? Analizar
no quedarte con la primera idea, no decidir que lo que es. Como dice un amigo, Andrés Roemer, bastante famoso y que hace grandes eventos, no creas todo lo que te dicen, porque muchas cosas no son verídicas. Eso es pensamiento crítico. Y finalmente, solución de problemas complejos. El mundo y sobre todo toda la parte latinoamericana, sí, la nueva realidad, pero toda esta región latinoamericana que nos está pegando mucho más fuerte que a otras zonas del mundo, seamos sinceros, porque somos a los que más nos está pegando esto, porque toda la parte de China y Oriente le está yendo muy bien, Europa más o menos, pero se va a recuperar. Estados Unidos y Canadá, con el cambio de presidente las cosas van a mejorar. Latinoamérica lo estamos sufriendo y lo vamos a sufrir durante más tiempo. Tenemos muchos problemas muy, muy profundos. Entonces, lo que tienes que saber es solucionar problemas complicados. Eso es una de las tres, la tercera, la que necesitas saber. ¿Y cómo se resuelven problemas complicados? Pues hay herramientas. Yo tengo un curso, por ejemplo, que se llama Yo Futuro, que es en línea y lo contratas y hablamos de todo eso. ¿Y por qué? Porque es necesario que la gente entienda cómo volverse más creativa, tener un pensamiento más crítico y solución de problemas complejos, porque si no estamos para solucionar problemas complejos, ¿para qué estamos? Sinceramente. Carlos, son unos aportes muy importantes. Estamos con Carlos Glad, un consultor de innovación, un creativo y una persona que hoy nos está dando luces acerca de cuál es esa nueva realidad. Pero tú has escrito 20 puntos. Háblanos un poco de esos 20 puntos, un poco sintético para hacernos una idea general de cuáles son esos 20 aspectos que tú consideras que trae esta nueva realidad. Primero ya hablamos de que el trabajo se vuelve más desde casa y cambia la dinámica. Después también mencionamos la parte de que se va a viajar menos por trabajo, pero más por diversión. Hay que identificar. Después, las experiencias son lo más importante. Dentro del escrito, que me imagino que muchos ya leyeron, no creo que todos, pero muchos ya lo leyeron, y si no, compártelo, que para eso lo escribí. Hay un problema en el que caímos en el comercio general. Las tiendas físicas, cada vez se abrían más tiendas y más tiendas. Los cines, México tiene una cadena de cines que está en no sé cuántos países y había 10,000 salas. No se imaginan el caos que hay ahorita. La verdad, no se necesitaban 10,000 salas. Sí me debe entender. O sea, crecimos sin control, en una forma agresiva por cada vez tener más y más y más. Esto viene de regreso. Las cosas se van a empezar a contraer. Muchos centros comerciales ya no van a tener el poder que tenían y vamos a tener menos y mejor atendidos. Pero lo más importante de ese tema es, o tú vas a comprar productos en una forma que sea por suscripción. O sea, si yo cada semana tomo la misma cantidad de leche, ¿se acuerdan hace años que la leche llegaba a domicilio todas las semanas? Bueno, todos esos modelos se perdieron, unos cuantos los mantienen, pero era el modelo ideal. O sea, me llega a mi casa, es algo por suscripción, porque yo consumo, bueno, yo no tomo leche, pero otras cosas los consumo cada mes, ¿no? Entonces, una cosa se vuelve todo por suscripción. Otra parte se vuelve una compra que lo más importante es el precio, muy eficiente, muy rápida, muy todo. Y la tercera es la experiencia. Y esa es a la que quiero dar a entender. Cuando es una experiencia, tienes que sentir algo más. Las tiendas, por ejemplo, van a tener que dar mucho más experiencia si quieren sobrevivir. No necesita haber tantas tiendas de cadena, pero es un hecho que las que existan
van a ser porque vas a desear ir físicamente a esa tienda. Porque nos estamos acostumbrando tanto en algunos países que ya tenemos un sistema muy sofisticado de entrega a domicilio, Sí. que ya no hay mucha justificación para comprar las cosas físicamente. Yo el otro día dije, ¿qué es lo más raro que puedo comprar en línea? Yo no era un comprador en línea hace un año, que quede claro. Si compraba era porque compraba algo muy sofisticado, un aparato, algo de la cámara, que no encontraba y me daba flojera ir a muchas tiendas, pero yo pedir algo normal, así como café, no estaba en mi nicho, ¿no? Compré leña, pedí leña y me llegó al día siguiente leña para una chimenea. Está haciendo mucho frío y tenemos una chimenea aquí en la casa. Imagínense, revisé que era leña cortada sustentablemente, que vuelven a replantear, todo lo demás, y tengo filtros, porque estoy en ese mundo muy de la ecología, pero quería prender mi chimenea. Entonces, alguien plantó árboles, cortó árboles, los metió en una caja y por medio de un sistema sofisticado, en un minuto había comprado mi leña y me llegó a las 24 horas a mi casa. Pero Excelente. cada vez estamos acostumbrando a cosas más simples, pero no es una experiencia la leña, es un básico. Entonces, si yo, a mi casa llega la luz, el gas, el teléfono en forma repetitiva. No me preguntan cada mes si quiero la línea telefónica este mes también. Entonces, los productos, muchas cosas tienden a volverse totalmente repetitivos por suscripción. Uno de mis proyectos en el que estoy trabajando mucho, que se llama Unspoken Room, el cuarto en el que no se habla, el cuarto en el que se habla de lo que no se habla, apenas lo estamos lanzando. Nos unimos con los mejores escritores de México, después va a ser internacional, ahora creo que no le interesaría a alguien fuera de México, porque los que hablan no son tan famosos allá. Y va a ser por suscripción. ¿Y por qué va a ser por suscripción? Porque hay una tendencia que la gente quiere que las noticias se le dé a alguien que sea pagado muy poquito. O sea, a lo mejor van a pagar $1 al mes, que sea muy claro. Pero el chiste es que si yo pago, ya no tengo anuncios, el contenido es real, hay una curaduría. Todos esos sistemas que estamos viviendo, que tenemos, son los que están modificándose y cambiando nuestra forma de trabajar. Yo prefiero pagar por algo para que sea totalmente transparente. Y eso va a cambiar en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque otro de los puntos muy importantes es la transparencia. El valor más importante hoy de las empresas es que la gente sepa lo que me están dando, que sea transparente. ¿Por qué? Porque hay tantas mentiras, hay tanta cosa que nos están diciendo, que lo que ya queremos es que me digas, mira, yo te entrego kilos de 1000 gramos, ¿no? Y no de 900 gramos. Curiosamente, esa entrega de leña, me llegaron 9 troncos que decían, te llegan 9 troncos de un peso entre 20 y 25 kilos. Me llegaron, lo pesé y pesaban 9 kilos con todo y la caja. Y sí venían 9 troncos. Entonces escribí y dije, ¿cómo puede ser? Y el mismo de la plataforma me contestó, bueno, yo sí te mandé 9 troncos. Y te dije, es una mentira lo que me hiciste. Al día siguiente, yo ya había mandado de regreso los troncos y me habían devuelto el dinero. Ok, ese proveedor no funcionó. Otro que probé sí funcionó. ¿Pero a qué me refiero? Hoy en día, las empresas tienen que ser de ida y de vuelta. Yo te califico y tú me calificas. A esa persona ya la calificaron mal. No va a poder volver a robar como quería robar. Pero imagínense que yo se lo hubiera comprado a una persona en la calle y me hubiera dicho, te estoy vendiendo 25 kilos, me lo echa a la cajuela del automóvil, me voy y cuando llego lo levanto y digo, esto no son 25 kilos, no lo me robó. A ver. No lo vuelves a ver. Entonces eso es transparencia. Esa es la maravilla, que cuando sabes quién te está vendiendo y quién te está comprando y hay un ente en medio que te da la certidumbre, ustedes inventaron y crearon Rappi, que yo soy
muy fan y amigo del CEO y de los que trabajan aquí en México y somos muy cercanos. Y todo el mundo, para en México, Rappi es así como el gurú de la innovación en Latinoamérica, por cierto. Eh, las situaciones son totalmente diferentes y por eso es que va a cambiar. ¿Va a haber menos trabajos? Sí. ¿Va a haber más personas que tengan oportunidades de hacer su propia empresa? También, porque a lo mejor puedes empezar a vender la mejor leña de este país a través de sistemas y antes no podías. Eras una persona que estabas sentado en la calle vendiendo leña. Ahora cualquiera puede acceder a esos sistemas. Cambio climático. ¿Qué papel va a jugar hoy el cambio climático? Hoy el cambio climático cambia radicalmente por el cambio de presidente en Estados Unidos. Hoy toda la política, y no porque yo sea fan ni porque sea americano, yo soy 100% mexicano y todo lo demás, pero seamos sinceros, Trump a la cabeza, hablando mal de todo lo que se hizo en París, empujando hacia el otro lado, generó un conflicto tremendo en el mundo. Hoy Biden va a cambiar las cosas. Uno de sus 3 puntos más importantes es apoyar eso, por una parte. Por otra parte, el mundo nos dimos cuenta que podemos atender un problema juntos. Esto ha sido, he leído publicaciones de que el mundo no se unió para lo de la pandemia. Claro que sí se unió. Los mismos son varios laboratorios de diferentes partes del mundo generando las mismas vacunas o cada uno con su receta secreta, pero algo tuvo que pasar para que todos salieran al mismo tiempo. Obviamente se apoyaron entre todos. Los gobiernos están apoyando. Muchos países están dejando de pedir tantas vacunas para que a la ONU le alcancen vacunas para darlos a los países más pobres. El mundo está aprendiendo a trabajar en equipo y resulta que por primera vez después de, se dice que la última vez que hubo un fenómeno global fue la glaciación, porque cuando ha habido guerras no fue global, fue en un área del planeta, pero en la glaciación todo el planeta se congeló. Entonces, como se involucró, como antes no se podía que fuera algo en todo el planeta al mismo tiempo, pues ahora ya se puede por toda esa globalización de la que vivimos. Entonces, si ya vimos que sí realmente somos el mismo planeta, si ya vimos que juntos podemos combatir algo, lo que creo que va a pasar y espero es que va a ser una línea continua que va a hablar de pandemia, pandemia, coronavirus, pandemia, y de repente va a cambiar a cambio climático, porque se va a aprovechar esa misma línea de trabajo en conjunto. Los organismos internacionales estaban totalmente desprestigiados, ya no tenían poder. Estados Unidos estaba en un momento en el que él decía que era el policía del mundo. Trump lo declara como yo no soy el policía del mundo, lo cual estuvo muy bien. Y ahora lo que viene es Estados Unidos ya no rechazando, sino apoyando, pero una unión, así como pasa en la estación espacial. Ahí no se pelean rusos con chinos, con americanos. Todos quieren generar contenido y colaboración para mejorar la especie humana. Entonces, tenemos fe de que esto mejore. Otro punto que me es muy importante hablar es la educación. Durante los últimos, yo creo que 15 años, desde que Sir Robbins, no sé si lo ubican, es la plática de TED más famosa que hay, de que habla de que la educación está mal hecha porque todos están sentados en bancas como si fueran una fábrica y hay que cambiar y bla, 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 y se decía y nadie hacía nada. Todo el mundo decía. Pink Floyd, ¿no? Exacto, me encantó, no lo había escuchado. De repente se cambia la educación a la fuerza y un porcentaje de papás están desesperados porque sus hijos no aprenden y no funcionan, pero otra mitad de papás están diciendo, híjole, mis hijos sí les está gustando esto. Yo no lo podía creer porque mis hijos son más grandes, pero empecé a platicar con papás que estaban bastante contentos y me decían, mi hijo le encanta que en vez de levantarse a las 6 de la mañana y regresar a mi casa a las 4 de la tarde, se levanta a las 8, toma sus clases, acaba a las 2 de la tarde
y después tiene tiempo para convivir con sus amigos aquí, por donde vive, con sana distancia y lo que quieras. Pero, ¿quién dijo que la escuela era el único lugar para convivir y afuera era para hacer tarea? Hoy en día, la educación tiene que cambiar radicalmente y muchas de las cadenas de escuelas se van a dar cuenta que pueden generar su misma cadena de escuela privada en línea. Entonces va a haber clientes para esto y para esto. De la salud, ¿qué nos puedes decir? La salud está cambiando radicalmente porque se está volviendo una extensión de nuestra mano. O sea, a mí me tocó entrevistar a doctores que me decían al principio, hago yo también entrevistas a veces, y en abril me decían, no, yo no puedo cobrarle a las personas a distancia porque me siento mal. En junio me dijo, ya estamos evaluando cobrarles. En agosto me dijo, le cobro a todos los pacientes, ahora trabajo 3 días en línea y 2 días en el consultorio cuando no me queda de otra. Le digo, ¿y eso cómo va a cambiar? Me dijo, estoy pensando cuando ya se abra todo, que sea 4 días en línea y solo venir al hospital 1 día a la semana. Digo, me dice, ¿sabes cuántos pacientes puedo ver en un día? Muchísimos. A todos les puedo hablar para ver cómo están. A todos les puedo estar cerca de ellos, porque ya lo ven como algo natural, porque ya lo ven como algo normal, porque a través de pequeños aparatos que se están desarrollando puedo saber y ver cómo está tu corazón, puedo saber cómo está tu oxigenación, puedo saber todo. ¿Por qué necesito estar obviamente para operarte tienes que estar todavía, un amigo la persona, fue la primera persona que operó al mismo tiempo con 2 robots en el mundo. En el hospital de Adasa, se llama Josh, me fue su apellido. Un robot que se llama Da Vinci es el que opera, pero tiene prohibido operar sin que lo maneje un humano. Hay scans que son movibles y entonces le enseñan al cirujano dónde debe de operar y luego él hace la perforación. Él fue el primero que unió a las dos cosas. ¿Qué quiere decir? Que se hacía un scan y veía y el robot entendía exacto dónde tenía que perforar para no hacer un hoyo más grande. Con una pequeña perforación podía llegar exacto al lugar, como si fuera algo, una cosa, una nave espacial que te manda un rayo y quema exactamente tu cabeza, ¿no? Esa es la maravilla. Todas esas cosas son tecnologías que están adelantándose y que al rato va a ser normal. Pues sí, me opera una máquina a distancia y el doctor está así. ¿Saben cómo están atendiendo hoy el grupo de doctores más importantes de epidemiología? Epidemiología. Sí, dentro del hospital más importante de México. Todos piensan que ellos están recorriendo los pasillos, pero sería muy peligroso porque ellos se van a enfermar. Y son gente de más edad, de 60, 70. Entonces ellos están metidos dentro de un cuarto todos los días, que no es en el hospital, y los residentes que tienen 20 y tantos años, que tienen mucho menos peligro de enfermar si se enferman de morir, le van enseñando por video todo y ellos van decidiendo cómo atender a los pacientes. Hoy, dentro del hospital más sofisticado de México, está pasando eso. Una vez, yo soy muy cercano al hospital Adasa, que hace mucha investigación en la ciudad de Jerusalén, vino el presidente a darnos una plática. Y eran puros doctores y las personas que estamos metidos en eso, pero por la parte de innovación. A mí me han invitado cada 2 años a ver lo nuevo de innovación. Me pagan todo y tengo la suerte de que me enseñan lo nuevo, ¿no? Y están todos los doctores ahí de los grandes hospitales y les dice el presidente del hospital de allá, les dice, hoy en día es inconcebible pensar en un hospital que no tenga matemáticos dentro de su operación. Verídico. Todos los doctores de México se quedaron así como diciendo,
en nuestros hospitales no hay ningún matemático. Pues claro que no. Estamos muy atrasados porque hoy la medicina es una ciencia que se maneja con inteligencia artificial, con bases de datos. Es mucho más fácil detectar si una persona tiene cáncer, si se le mete a inteligencia artificial y se le enseñan imágenes de 1 millón de personas que tuvieron lo mismo y encuentra dónde está el problema, que un doctor que lleva 40 años de trabajo y ha visto con trabajos 40,000 estudios y tiene que recordar todos, es imposible. La inteligencia artificial puede ver 1 millón instantáneamente. Entonces, ¿por qué me iría yo a la parte de la experiencia si me puedo ir a los datos? A final de cuentas son datos. A final de cuentas el que va a tomar la decisión es el doctor, no una máquina. Pero es como si cuando usamos cualquier aplicación para ver cómo llegamos de un lugar al otro, cuando empezaban todas esas aplicaciones, yo me subía antes de que hubieran los otros transportes, que hubieran taxis, yo le decía, tiene que seguir la aplicación. Me decía, no, yo sé llegar más rápido y mejor. Le decía, vamos a hacer algo. Aquí dice que yo voy a llegar a las 4:35. Si llegamos antes, le pago. Si llegamos después, no le pago. Y se me quedaba viendo y me decía, no es justo, porque eso tiene mucha información. Le decía, por eso, úsala. Claro. Todos me decían, ok, dígame por dónde me voy. Entonces, si tenemos información, si tenemos tecnología, si tenemos tantas cosas, aprovechémosla. ¿Qué quiere decir? Que un doctor te va a atender con tecnología. Ya no va a ser el doctor que se pone el aparatito y te escucha. Inmediatamente te va a escanear, inmediatamente vas a ver qué es lo que tienes y en ese momento va a tener su posibilidad de aportar. Entonces, ¿en qué cambia la salud? En todo. Todo se vuelve así. Los psicólogos ya están trabajando muchos desde sus consultorios o desde su casa dando muchas consultas. Entonces, las cosas están cambiando. Carlos Glad hoy nos abre ese panorama muy de manera directa. Para concluir, para ir cerrando, porque sé que tú tienes en este momento una junta, 3 mensajes. Uno dirigido al sector empresarial, el otro al sector de los empleados, de los trabajadores, y un último al sector político, a los gobiernos latinoamericanos. Me la pusiste difícil. A los gobiernos, voy a empezar por los gobiernos. Nunca hablo de política, más que cuando celebro que hay un momento que va a cambiar la historia. Los gobiernos tienen que empezar a entender que trabajan para el pueblo y no para ellos. Tienen una gran oportunidad, pero no es a través de comprar votos por medio de las vacunas. Que no sé si esté pasando en otros países, pero todos tenemos ese miedo que pase en nuestros países. Puede ser muy peligroso porque la gente se los cobra, que quede claro, la gente no es tonta. Como dicen, el político no desarrolló la vacuna, ni la compró, ni la pagó. La pagamos con nuestros impuestos y la desarrollaron los laboratorios. Después, los empresarios tienen que ver cómo sobrevivir sus empresas. Sí, yo sé que hay recortes, tienen que cuidar a su gente que no pueden despedir y la verdad es que es muy feo decirlo, pero tienen que buscar cómo sobrevivir a las empresas. Las empresas son más importantes que las personas, tienen que ver cómo sobrevivir. Pero no es a través de recortes y recortes y recortes, porque llega un momento en el que ya no hay nada que recortar. Es como cuando decían que el caballo se murió cuando ya se estaba acostumbrando a dejar de comer. Las empresas tienen que innovar. Si en los últimos 10 meses no han buscado un nuevo modelo, no han encontrado un cambio en su estructura de generación de valor, es como si fueran ustedes el piloto y el avión está yendo hacia abajo, hacia el desfiladero, y ustedes son los que lo están llevando.
Entiendan, o se transforman o van a estrellarse. Y finalmente a las personas, al de a pie, al que tiene miedo, el que todos estos miedos que está viviendo, que tú me explicaste un día, Luis Felipe, son esos miedos del cambio, yo eso siempre lo tengo colgado, la incertidumbre, esto siempre está colgado aquí en mi estudio donde transmito porque lo uso mucho para explicar. A todos les da miedo, a todos les da miedo abrir esa puerta y sacar esto que está aquí adentro. Pero a veces no se quiere salir, pero si no lo empiezan a sacar, se van a quedar ahí metidos y no tienen futuro. De verdad, tienen que adaptarse, tienen que transformarse. El miedo es natural, el miedo nos hizo sobrevivir al dinosaurio que estaba fuera de la cueva para que no saliéramos cuando estaba ese dinosaurio, pero ya pasaron muchos siglos, muchos miles de años. Tienes que entender que o afrontas ese miedo y te reinventas, o cada vez te vas a quedar con más miedo en la cueva, aislado, y eso no lleva nada a nadie. Entonces, gracias de la oportunidad de hablarle a tu público. Gracias de darme difusión y espero que haya generado yo algún tipo de valor para tu canal y para el proyecto tan bonito que estás haciendo. Claro que sí, Carlos, muchas gracias a ti. Para cerrar te voy a pedir un esfuerzo imaginativo, de una manera muy sintética, como un cuento pequeño para niños. ¿Cómo describes el futuro de mediano y corto plazo? Corto plazo, todavía la gente vamos a seguir este año metidos dentro de nuestras casas, aunque no lo quieran escuchar. Vamos a seguir con miedos, pero va a ser la reinvención de la reinvención. Mucha gente va a empezar a florecer porque ya pasó ese momento de no entender cómo era y empezó un nuevo año. No quiere decir que las cosas cambian porque cambia el año, pero la psicología de las personas sí empieza a verse como hacia el futuro. Y a largo plazo, yo sí me imagino países y un planeta mucho más unido por las personas, mucho más verde. Hay una serie de elementos que están cambiando que va a ser el antes y el después de la pandemia. Nunca va a volver a ser el mismo planeta, nunca va a volver a ser el mismo mundo. Leía que en París, en la calle principal, Champs-Élysées, tal vez la calle más icónica del mundo, la van a hacer peatonal, de jardines y bicicletas. Eso se van a tardar mucho tiempo. Y sé que París está lejos, y sé que es una cultura diferente, pero imaginemos que las principales calles de las principales ciudades del mundo sean peatonales y llenas de árboles. Eso marcaría cómo cambió el mundo, porque empezaríamos a regresar a los valores reales de la salud, la familia, el conocimiento, la satisfacción, la diversión, todo. No vivir viendo una pantalla, sino trabajar en una pantalla y viviendo con los demás y en la naturaleza y con cosas más simples y menos consumistas. Creo que ese sería el futuro que yo le deseo a todos. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Siempre aquí estaremos atentos a escucharte, a escuchar tus análisis, tu perspectiva de innovación, que es tan importante en este momento para afrontar la nueva realidad. A ustedes, queridos televidentes, muchas gracias también por acompañarnos, por pasar este ratico con nosotros. Recuerden que hoy es muy importante, además del conocimiento especializado, la experiencia. Y ese conocimiento no solamente lo avala la academia, no solo lo avala un título, sino que lo avala su verdadera experticia en algún área. Todos tenemos una experticia en algún área. Ahí es donde somos indispensables para la nueva realidad que hemos de afrontar. Así de que lo único cierto es la incertidumbre. Y cuando tenemos claro que lo único cierto es la incertidumbre,
vamos perdiendo el miedo. Con su permiso, sigan ustedes en la programación.